Continuando con los temas de social media marketing, vamos a hablar específicamente del marketing digital. Para eso, miremos entonces los componentes y desarrollo de una estrategia de marketing digital. Todos los temas que hemos visto hasta acá son complementarios y por supuesto son herramientas que van a servir para conformar toda la estrategia de social media marketing. Pero por supuesto también es importante ir incorporando nuevos elementos de análisis y de argumentación que nos van a permitir ir paso a paso en ese proceso de desarrollo de esa estrategia. Para eso miremos los temas claves. El tono, voz y personalidad, temas de presencia digital, la experiencia del cliente, algo que se llama en inglés el Customer Journey. Para eso pues vamos a hacer un ejercicio. Vamos a mirar también de dónde viene el tráfico y un tema clave que es el de Search Engine Optimization, que es algo así como optimización de motores de búsqueda. Cada uno de estos elementos es esencial y es una contribución al proceso de generar nuestra estrategia de marketing digital. Empecemos entonces con el voz, tono y la personalidad, que vamos a definir en una palabra: carácter. ¿A qué nos referimos con carácter? Cuando ustedes reciben información de diferentes empresas, organizaciones o marcas, de manera consciente o inconsciente, están recibiendo una voz. Y esa voz hace referencia a cuatro elementos: el carácter, el tono, el lenguaje y el propósito. Entonces, aquí pues tomando como referencia este cuadro, vemos que el carácter puede ser referido a si es el carácter amigable, si es cálido, si se busca inspirar, si se busca generar autoridad o si se busca transmitir un conocimiento, que sería algo más de tipo académico o de profesor. El tono es personal, es humilde, es clínico, es directo, es científico. Cada uno de estos elementos va a generar que nuestro mensaje sea completamente diferente. Por eso es que es importante definirlo. El lenguaje va a ser complejo, va a ser simple, va a ser de alguien que conoce los temas a profundidad, o va a ser algo más de carácter humorístico, va a ser serio, va a ser jovial. También es importante empezar a preguntarse qué queremos. En cuanto al propósito, ¿cuál es el propósito de nuestro mensaje en nuestra estrategia de marketing digital? ¿Queremos comprometer? ¿Queremos educar? ¿Queremos entretener? ¿Queremos informar? ¿Queremos vender algo? ¿O queremos generar algo en nuestra audiencia? Ese es el tipo de preguntas que hace. Vamos a verlas ahora con un poco más de detalle. El carácter. El carácter es el punto de partida para el desarrollo de la voz de la marca. Cuando hablo de marca me refiero a la identidad de la organización, bien sea una empresa del sector público, del sector privado, como lo hemos mencionado a lo largo de estos módulos. Lo importante es tener en cuenta qué identifica a nuestra organización. Entonces, acá, una pregunta importante a responder sería: si su marca hablara, ¿cómo sonaría? Para poder definir esto es muy importante tener en cuenta cuáles son esos segmentos del mercado. Y a partir de esto, la persona de marketing que desarrolló anteriormente el proceso, pues nos va a permitir entender cuáles fueron los objetivos, qué se buscó acerca de cómo sonaría esa voz. Entonces, como les mencionaba en la diapositiva anterior, por ejemplo, vamos a hacer que sea amigable, que sea cálido, que sea inspirador, o va a ser un tono profesional, va a ser un tono autoritario, un tono más relajado. En cuanto al tono, el tono es la vibración que emana de las comunicaciones desde la organización hacia los segmentos de mercado o de los clientes. Aquí es importante porque es donde se genera la credibilidad. Entonces el tono puede ser o personal, que incluso
Ustedes lo van a ver. Es como si yo estuviera hablando de manera coloquial con otra persona. Honesto no quiere decir, por supuesto, que las otras no sean honestas, sino es la característica del tono. Un tono honesto, pues es un poco más directo, es decir, más, incluso el tono es un poco más elevado. Cuando hablamos de algo clínico o algo incluso humilde o incluso científico, cada una de estas opciones y pues muchas más, pues nos va a decir a qué se refiere con el elemento del tono. Entramos ahora con el lenguaje. El lenguaje es el tipo pues, de lenguaje que se utiliza para comunicarse con sus segmentos de cliente. Establecer un lenguaje adecuado permite identificar el tipo de palabras, fases y es el lenguaje técnico que se utiliza en las diferentes publicaciones. Entonces es importante también identificarlo porque de acuerdo a la audiencia a la cual ustedes quieren llegar, el lenguaje puede ser complejo, es decir, como si fuera de expertos, puede ser simple, de alguien que conoce, también puede ser serio, puede utilizar mucho lenguaje técnico que llamamos jerga. También puede ser divertido o puede ser encantador. Aquí hay algo importante y es que ese lenguaje puede mezclarse. Y las combinaciones, como ustedes pueden ver, pues son amplísimas. Ustedes pueden escoger un lenguaje complejo con un tono humilde. Sin embargo, la idea es que al identificar su organización, cada uno de estos elementos, el carácter, el tono, el lenguaje, y pues vamos al propósito, pues es lo que nos va a permitir entender y generar pues, las herramientas más eficaces para el proceso de marketing digital. En cuanto al propósito, la idea es empezar a generar y a responder estas preguntas. ¿Cuál es el objetivo de la marca? No es lo mismo una organización que quiere vender algo, unas bebidas o algún producto alimenticio, a una fundación que quiere generar un impacto social. El propósito también entonces se hace muy importante. A partir de ahí, otra pregunta que vale la pena responder es ¿qué acción quiero que realice el cliente potencial? ¿Quiero que compre? ¿Quiero que conozca una realidad? ¿Quiero que aporte o apoye una causa? La voz de la marca puede ayudar a sus clientes potenciales a entender qué puede hacer su marca por ellos y qué quiere que ellos hagan por usted. Entonces, por eso es que también este aspecto de la voz está relacionado también con los objetivos definidos. Miremos algunos ejemplos. Enganchar, pues, podría ser asociado también a comprometer, educar, entretener, informar, dar herramientas, deleitar, vender, amplificar. Entonces, ¿qué sucede? Que una vez se han identificado los atributos de la voz de la marca, se sugiere escribirlos con algunos ejemplos, de tal manera que si en un futuro se cambia la persona encargada de escribir los mensajes en la organización, pues la persona que la reemplace pueda tener un documento que contenga la información necesaria para poder generar esos diversos mensajes. Uno pensaría que no es tan relevante generar incluso un tweet de la organización en Internet y cambiarle el tono, la voz. Y por eso es que muchas organizaciones se han incluso metido en problemas, porque al no haber interpretado cuál es realmente su voz y al no haber buscado transmitir que incluso si hay variación de personas se mantenga esa voz, ese tono y esa personalidad, pues el mensaje va a perder su impacto. Para eso entonces lo ideal es hacer un taller práctico. La idea es que tomando la persona de marketing definida que definimos en módulos anteriores, la idea es definir los 4 puntos anteriores. ¿Cuál es el carácter, el tono, el lenguaje y el propósito? La idea es definir cada uno de estos 4 puntos. Y a partir de eso, la idea es definir la voz y el tono de la marca. Lo ideal para que efectivamente el concepto quede eh, lo más aplicado posible para nosotros es que se hagan unos ejemplos con cada uno de los 4 puntos identificados. Al final lo que se esperaría es un documento, pues cuando hablo de documento, pues en una hoja o 2 hojas,
con la definición de cada uno de los cuatro puntos, la voz de la marca y los ejemplos de los atributos.